El Señor Jesucristo les bendiga a todos ustedes, mis queridos amigos hermanos, con ustedes su amigo, su hermano, Alex Rato, aquí en una cita con la verdad de la Biblia. Bueno, amados hermanos, hoy vamos a tener esta conferencia y vamos a desnudar otra herejía, pero esta vez la que dice el señor Rafael Díaz. Todos sabemos quién es Rafael Díaz. Rafael Díaz, un reconocido apologista católico, muy reconocido de verdad. Él dice esto: vamos a desnudar esta herejía que dice Rafael Díaz, apologista católico. Vamos a escucharlo, por favor, acompáñeme. No se olvide darle me gusta a la conferencia, apóyeme compartiéndola y ya sabe, déjeme un buen comentario. Vamos a escuchar lo que dice Rafael Díaz. Escuchemos. ¿Es bíblico el purgatorio? Dicen los protestantes que no. Dicen que esto es un invento de la Iglesia Católica. Y qué hipocresía de parte de ellos cuando dicen: dime dónde está la palabra purgatorio en la Biblia. Eso es una hipocresía. Exigen ni lo que ellos pueden dar. Dime dónde en la Biblia está, que es solo la Escritura. ¿Dónde está eso en la Biblia? No lo está. Incluso Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice la Escritura que la Iglesia, no la Biblia, la Iglesia es pilar y fundamento de toda verdad. Dime dónde en la Biblia está que la Escritura es de libre interpretación. No lo está. Al contrario, segunda de Pedro 1:20, ¿qué dice la Escritura? Que la Escritura no es de libre interpretación. Eso de libre interpretación es un invento del padre de todos los protestantes, Martín Lutero. Y dime dónde en la Biblia está también la palabra Trinidad. La palabra Trinidad no está en la Biblia. Y el 95% de los protestantes creen en la Trinidad. Pero es que Primera de Juan capítulo 5 versículo 7 dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo y estos 3 son uno. Mira qué sabio. Pero ¿cómo es posible que sí puedas entender el texto de Primera de Juan 5:7, pero no puedas entender los textos que nos hablan del purgatorio? Es que el purgatorio es una segunda oportunidad. Mentira. Eso lo enseña tu pastor de tu secta. La Iglesia Católica no enseña eso. El purgatorio no es ninguna segunda oportunidad. Algo que tenemos que tener muy en claro es que Apocalipsis capítulo 21 versículo 27, ¿qué dice la Escritura? Que nada impuro entra al cielo. ¿Puede morir un hombre puro? Por supuesto que no. Y nada impuro entrará al cielo. El purgatorio en sí, podríamos decirlo, es algo escatológico. Te pongo un ejemplo de lo que es el purgatorio. Tú rompiste el vidrio de tu vecino. Tu vecino te perdona, pero tienes que repararlo. Vas a tener que pagarlo a pesar de que te perdonó. Veamos algunos textos que nos muestran claramente el purgatorio en la Escritura. Y para eso vemos Mateo capítulo 5, versículos del 22 al 26. Mira lo que dice la Santa Escritura. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano será condenado por el tribunal, y todo aquel que lo insulta será castigado por el Sanedrín, y el que lo maldice será condenado a la gehenna de fuego. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano, y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Hasta que hayas pagado el último centavo, saldrás de allí. ¿Y cuál de allí? No puede ser la gehenna. No puede ser el fuego de la gehenna. ¿Por qué? Porque el fuego de la gehenna es el infierno. Y del infierno no puede haber reparación de nada. No saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Y diría cualquier protestante por allí no está hablando de una cárcel espiritual, sino física. Ay, Dios mío. Cuando tu pastor quiere diezmos, te inventa lo que sea, con tal de que no te vayas. Veamos lo que dice también Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículos 31 al 32. Escucha lo que dice aquí en la Escritura. Y por eso les digo que todo pecado o blasfemia se les perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el futuro. No se perdonará ni en este mundo ni en el futuro. ¿Cuál será ese mundo futuro? Porque aquí claramente vemos que la blasfemia al Espíritu Santo no se perdona ni en este mundo ni en el futuro. O sea que si hay pecados que se perdonan,
tanto aquí como en el mundo futuro. El único que no se perdona ni en este mundo ni en el futuro es la blasfemia al Espíritu Santo. ¿Cuál es ese mundo futuro? El cielo, mentira, porque en el cielo no puede haber perdón de pecados, allí solamente hay salvación. Bueno, hemos escuchado a este amigo Rafael Díaz hablar de el purgatorio. Él dice que el purgatorio es el pago que se tiene que dar por la ofensa o por algún delito o por algún pecado que nosotros demos o hayamos hecho, dice Rafael Díaz. Es el pago. Pero resulta que la Biblia dice que hay uno que pagó por nuestros pecados. La Biblia dice que Dios adquirió la iglesia, ¿sí? Dios nos adquirió con su propia sangre. Hechos 20:28 dice que Dios, vamos a leer allá por favor Hechos 20:28. Es imposible que tengamos que pagar cuando ya otro pagó por nuestros pecados. Mire que Rafael Díaz dice que hay que pagar. Si usted hace algo aquí en la vida, tiene que pagarlo. Y por eso va a ese lugar, que no es el infierno. Es un lugar donde usted va y paga esa ofensa o ese pecado. Pero déjeme decirle que eso es mentira. Porque la Biblia me dice en Isaías capítulo 53, para que lo leamos, que Dios puso en él la carga por nuestros pecados. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53. Hay que leer bien. No hay una segunda oportunidad. No existe que si yo cometí una ofensa, entonces voy allá y pago. No, el pago lo dará el Señor. Isaías capítulo 53, vamos a leer por favor. Dice, mas el herido, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fuimos justificados gratuitamente, eso lo dice la Biblia. No tenemos que ir a pagar otro precio, él pagó ya el precio, Jesucristo pagó el precio. Dice por acá Romanos en el capítulo 3, vamos a mirar. Romanos en el capítulo 3, mire lo que dice aquí, pero ahora aparte de la ley, verso 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Es mentira, la verdad, el purgatorio, que vamos a un lugar, porque si usted quedó y no pagó por ese pecado, entonces dice que debemos pagar en ese lugar llamado purgatorio, que es un lugar de tormento, y en ese tormento debemos pagar. Es completamente falso. Que debemos purificar, es completamente falso. Somos justificados gratuitamente. Aquí dice, hijitos, dice en el capítulo 1 de Juan capítulo 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Falso. Decir, argumentar que si usted cometió alguna falta, entonces usted va a ir al purgatorio y allí va a pagar y de allí va a salir y ahora sí va a entrar en la vida eterna. Completamente falso. Ahora, existirá, es cierto, la palabra purgatorio no existe en la Biblia, pero entonces podemos decir que el purgatorio existe. Le quiero decir al señor Rafael Díaz que el purgatorio sí existe. ¿Cómo así, hermano Cerrato? Entonces Rafael Díaz tiene razón. No, usted tiene que purgar sus pecados, es aquí, purificar sus pecados es en vida.
porque está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Y eso de que muera una sola vez indica de que viva una sola vez y después de esto viene el juicio. Y dice que todos compareceremos, dice la Biblia, ante el tribunal de Cristo, dice la Escritura. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho en el cuerpo, es decir, mientras estuvimos en vida, sea bueno para vida eterna o sea lo malo para condenación y muerte perpetua. Es mientras estemos en el cuerpo que debemos purificar los pecados. Y yo le quiero decir al señor Rafael Díaz, mire, no le mienta a la gente, no venga a decirle a la gente que como usted todavía le faltó por purificarse un poquito, por purgar su pecado, porque usted cometió por allí un pecadillo. No, amigo, no es uno el que debe pagar por el pecado. El que pagó por el pecado se llama Jesucristo. Y Jesucristo lo invita a usted a que reconozca que Él es el que purifica. ¿Cómo así? Sí, Él es el purgatorio. Y voy a leer aquí en Malaquías. Voy a leer aquí en Malaquías, capítulo 3. Voy a leerles aquí. Malaquías capítulo 3 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? El que vendría es Jehová, el mismo Dios. ¿A qué vendría? Mira lo que dice. ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. La Biblia me dice que cuando Dios viniese, nos lavaría, porque Él es el fuego purificador. Se sentaría para afinarnos, para lavarnos. Escúcheme bien, porque Él es el que pagó por nuestros pecados. Y como pagó por nosotros, la Biblia dice que Dios adquirió la iglesia con su propia sangre, Hechos 20:28. Y que por eso estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Dice, el cual se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Es decir, Él dio el pago para redimirnos. Y para que nosotros seamos un pueblo deseosos o celosos de buenas obras. Sí, Él ya nos adquirió, ya nos purificó. Mire, Él nos purificó, nos está diciendo la Escritura. Él es el que purifica. ¿Y cómo nos purifica? Pues ya le digo cómo nos va a purificar. ¿Cómo es que nos lava y nos purifica? No es yendo a un lugar, no es yendo allá a un lugar. No, amigo, no. Estás equivocado, amigo Rafael Díaz. No es yendo a un lugar. Dice por aquí, capítulo 36 de Ezequiel, voy a leerlos. Mira cómo te purifica el Señor, mira. Sí, Él es el purgatorio, Él es el que purifica, dice. Y yo os tomaré de las naciones, Ezequiel 36:24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cómo es que es la purificación? ¿Cómo es que la limpieza del pecado, la purificación? El Señor esparcirá sobre nosotros agua limpia y pondrá dentro de nosotros su espíritu. Eso se llama el nuevo nacimiento. Por eso el Señor vendría y limpiaría. Sí, este pueblo que Él adquirió lo limpió para que anden buenas obras, para que viva esas buenas obras las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Y esas buenas obras son el lavamiento por medio del agua, es decir, el bautismo en el nombre de Jesús y la recepción del Espíritu Santo. Ese es el purgatorio. Y Pablo da testimonio de esto, la Biblia da testimonio de esto en Hechos capítulo 15. Sí, Pedro da testimonio de esto. En Hechos capítulo 15 vamos a leer. Hechos capítulo 15, vamos a leer allá. Mira lo que dice la Biblia. Este es el verdadero purgatorio. Hechos 15:7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen.
Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, purificando por la fe sus corazones. ¿Cómo los purificaron? ¿Muertos? Cuando murieron, no, estaban vivos, purificando por la fe sus corazones. Vamos a ver cómo los purificaron. Hechos capítulo 10, dice Juan, dice Pedro, lo mismo que a nosotros. Hechos 10, dice Juan, dice Pedro allí, en el verso 42. Verso 43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos aquellos que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Observe bien, allí fueron purificados. ¿Cómo? Estando muertos fueron allá a un sitio que ustedes dicen que es el purgatorio. No, fueron purificados, como dice Ezequiel 36, 24 al 27. Dice que el Señor esparciría agua limpia. Eso es el bautismo en el nombre de Jesús. Y dos, recibieron el don del Espíritu Santo. Y Pedro dice, igual que nosotros, en Hechos 2:38, ellos fueron purificados porque recibieron el don del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas. Imagínate tú. Ese es el verdadero purgatorio, señor Rafael Díaz, apologista católico. Este es el verdadero purgatorio. Ahora, vamos a leer 1 de Juan capítulo 3, verso 3. Y vamos a leer Efesios 5, 26, 5, 25 y 26. Vamos a leer 1 de Juan. Vienen aquí a meternos cuentos a nosotros de que el purgatorio es un lugar donde se va a ir a pagar el pecado. No, el que paga por el pecado, el que pagó por el pecado fue Jesucristo. Usted no tiene que pagar nada, eso es cuento. Si usted quiere ser salvo, obedezca. 1 Juan 3:3 dice, y sabéis que él apareció. ¿Quién? Mire quién apareció. Para quitar, para llevar nuestros pecados, y no hay pecado en él. ¿Quién fue ese que apareció para quitar o llevar nuestros pecados? Para purificarnos. ¿Quién fue? 1 Juan 3:1 le da la respuesta y dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Él fue el que apareció para quitar, para dar el precio por nuestros pecados. ¿Quién fue? El mismo Dios, el único Dios, el mismo que dijo en Malaquías que él vendría y nos purificaría, porque él es el fuego purificador. Efesios capítulo 5, versos 25 y 26, vamos a leer. Mire cómo purificó la iglesia. No, esta gente de verdad. Efesios 5, 25 y 26. Esta es la verdadera doctrina del purgatorio. Esta es la verdadera doctrina del purgatorio. Efesios 5, 25 y 26. ¿Qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres, porque así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo la santificó? ¿Cómo la purificó? En el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sabe? La Biblia dice que cuando estas personas, estoy hablando de los Efesios, el capítulo 19, Pablo dice que se fue a las regiones allá en Éfeso y halló a algunos discípulos y le preguntó, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dijeron, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. ¿En qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y Pablo les dice, Juan ciertamente bautizó en agua para arrepentimiento, diciendo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo, y mandó a bautizarles en el nombre de Jesús. Y dice que subidos ellos del agua, Pablo impuso las manos y recibieron el don del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas. Ese es el verdadero purgatorio, el bautismo en el nombre de Jesús y recibir el don del Espíritu Santo, porque allí Dios te limpia y te adquiere como hijo para ti. Rafael Díaz, estás de verdad, estás mal. Estás más, amigo Rafael, porque crees que el purgatorio es ir a un lugar. No, tienes que pagar por tu pecado. Entonces todos los católicos van a ir a ese lugar.
porque ninguno de ellos puede pagar el precio por el pecado. No hay hombre, dijo David, no hay hombre, no hay quien pueda redimir a su hermano. Pero para esto apareció Jesucristo, para dar el precio por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, el justo por los injustos. ¿Ah? Rafael, de verdad, estás mal. Mis hermanos, este es su programa Una Cita con la Verdad de la Biblia. Dele me gusta a la conferencia. Compártale esta conferencia a su amigo católico y dígale, mire, este es el verdadero purgatorio, el bautismo en el nombre de Jesús y la recepción del Espíritu Santo. No es allá cuando esté muerto, no, tiene que purificar su pecado hoy, ser santificado. Pablo le dice a la iglesia a los Corintios, le dice, y esto era alguno de vosotros, ¿cómo eran? Capítulo 6, verso 9 de 1 Corintios, ¿cómo eran? Adúlteros, afeminados, borrachos, mentirosos, ladrones, homicidas, parricidas, matricidas, eran de todo eso. Idólatras, eran de todos, pero dice, ya habéis sido santificados, es decir, ya habéis sido purificados, ya habéis sido santificados, justificados. ¿En cómo? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese es el verdadero purgatorio, el bautismo en el nombre de Jesús y la recepción, recibir el poder del Espíritu Santo. No hay otro purgatorio. No esperes a morirte, amigo católico, no esperes. Rafael Díaz, has quedado mal, de verdad, has quedado mal hoy. Este humilde servidor pentecostal del nombre hoy desbarató tu argumento. Dale me gusta y comparte la conferencia, por favor, y no te olvides, si deseas adquirir los libros La Unicidad, la Única Verdad, yo tomo 1 y 2, En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error, el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana y nuestro último libro, Tratado de Unicidad. Me llamas 318-436-0745, 318-436-0745 si estás aquí en Colombia. Si estás en el exterior, más 57 318-436-0745. Dale me gusta a la conferencia y compártela. ¿Tienes alguna pregunta? Allí mismo me puedes dejar tu pregunta. ¿Listo? Dios te bendiga. Hasta la próxima.